Hola, ¿qué tal, profe y compañeros? Soy Hernán Gutiérrez del Grupo 4 de Historia y el día de hoy voy a explicar una causa y una consecuencia que trajo el terrorismo al Perú en su punto de, desgraciadamente, máximo apogeo en la década de los 80. Más específicos en el 85 con el inicio del gobierno de Alan García. Bueno, empezando, una causa que pudo tener terrorismo era la falta de información o de educación que pudieron tener las personas que de menos recursos de la época. ¿A qué voy con esto? ¿O a qué me refiero? Básicamente me estoy refiriendo a que la falta de educación obviamente iba a causar que la gente no esté bien informada, no esté bien instruida o no esté bien culturizada, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso los volvía más asequibles, en el mal sentido de la palabra, más manipulables, o simple y llanamente les podían lavar el cerebro con mayor facilidad, ¿no? Y esto causaba que los líderes terroristas se aprovechen de ello, los grupos así, y les empiecen a lavar el cerebro con sus ideas nefastas, y esto ocasionaba que se hagan mucho más grandes sus grupos y sus seguidores. Ya, por último, una consecuencia del terrorismo es la falta de inversiones externas, por algo que, o sea, por algo que nos hemos demorado bastante como desarrollo económico y eso. Obviamente nadie va a invertir en un país con problemas o con guerras internas, y esto bajó bastante las inversiones de turismo, todo lo que era, eh, todo lo que exportaban hacia acá, ¿no? Y nos retrasó bastante. Bueno, eso más que nada. Gracias. El terrorismo en el Perú abarcó toda una época que va de 1980 al 2000. Durante este periodo surgieron diversas agrupaciones subversivas que creían en la violencia como el método más efectivo para alcanzar el poder. Una de estas fue Sendero Luminoso, liderada por Abimael Guzmán, que instauró su ideología en la población más pobre de nuestro país. Otra fue el MRTA, que a diferencia de Sendero no quería adoctrinar a los civiles, sino que atacó directamente al Estado peruano. Cabe recalcar que hubieron gobiernos, los gobiernos de este periodo querían detener la situación, pero al no contar con un plan ni una ideología rectora, terminaron por implantar más violencia que acabó con la vida de muchos inocentes. Las clases elegidas fueron la 11, la 12 y la 14. En la clase 11 se aborda la aparición de la violencia terrorista durante el segundo gobierno de Belaúnde, al mismo tiempo que surgieron cambios como las migraciones, la informalidad y el narcotráfico. Dentro de la clase 12 se describen dos de las agrupaciones terroristas más conocidas, como por ejemplo Sendero Luminoso y el MRTA. Asimismo, se recalcan las tres primeras fases de la lucha contra la subversión, enfatizando que durante la segunda fase se llevó a cabo una militarización del conflicto y que para la tercera, Sendero Luminoso se expandió de Ayacucho a la Sierra y Selva Central con la intención de cercar Lima para luego tomarla. En la clase 14 se abordan las dos últimas fases de la lucha contra la subversión y se da mayor importancia al declive del terrorismo, que arranca con la captura de Abimael Guzmán. En esta oportunidad nos encontramos con el ingeniero Carrera, quien fue estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería durante la época de terrorismo aquí en Lima. Y él nos va a venir a compartir un poco de esas experiencias en esta oportunidad. Para empezar, quería preguntarle, ¿cuál crees tú que fueron las causas del terrorismo? Una de las principales causas del terrorismo fue la ausencia del Estado en los pueblos más alejados de nuestro país, ¿no? Los pueblos de la sierra, los pueblos de la selva que no tenían ningún representante del Estado, además de las grandes diferencias económicas entre las poblaciones de la costa, sierra y selva, lo que generalmente provocaba que hubiera migración de los habitantes de esas localidades hacia la costa. Ya, y entonces, ¿cómo la época del terrorismo influyó en tu vida? En ese tiempo en la universidad trataron de, en primer lugar, aleccionar o capturar estudiantes dentro de la universidad con arengas, interviniendo las clases, interviniendo el comedor universitario, provocando discusiones con los grupos políticos dentro de la misma universidad.
pero generalmente no se podía discutir con gente armada, ¿no? Te vas a enfrentar a la gente ahí. Aparte, los apagones eran diarios, volaban torres y los asesinatos a los dirigentes sociales, ¿no? Y a los policías y cualquier otra persona que no compartiera sus mismos ideales. Entonces, esta época se podría resumir en terror. Claro, la gente estaba aterrorizada, ¿no? La gente no salía, se cuidaba mucho, sobre todo en las horas de la noche, ¿no? Ya, muchas gracias. Mi nombre es Camila González y a continuación voy a entrevistar al señor Carlos Quispe, un educador de 58 años, para que nos cuente su perspectiva del terrorismo desde su experiencia propia. ¿Cuál cree que fueron las causas del terrorismo? La primera causa fue la desigualdad social, el olvido que había de las provincias, la falta de Estado, la presencia del Estado en las provincias y como ya he mencionado, ¿no? La gran desigualdad de clases y las injusticias que se cometían con las clases más pobres. Entonces se habían desatendido los sectores más pobres. A eso principalmente. ¿Y cómo afectó el terrorismo su vida? Uy, tremendamente. Había miedo, tremendo miedo. Había una percepción del futuro que era... No teníamos futuro. No había futuro en el Perú y la verdad es que teníamos que emigrar, todos teníamos que salir de este país porque no había solución a la vista, no había la esperanza de que se fuera a terminar el terrorismo, entonces la mayoría de jóvenes teníamos que salir del país, teníamos que ver a otro lado porque no había trabajo, no se podía estudiar, ¿no? Y en sí no había futuro, había un desorden total y mucho miedo. Gracias. Los actos terroristas que tuvieron lugar en nuestra historia fueron, y muy tristemente, una consecuencia de la centralización de todos los recursos y materiales en la capital. Para poder tener oportunidad y una mejor vida, debías vivir en la capital, cosa que obligaba a las familias enteras a abandonar sus ciudades para mudarse a la capital. El gobierno tenía por olvidadas la selva y la sierra, centrando todo el avance en la costa, e incluso no toda esta. Lima era el centro absoluto de los gobiernos, y el gobierno no parecía querer cambiar su forma de actuar. Debido a esta injusticia con ideologías comunistas, grupos terroristas se alzaron en armas para tomar el control del Estado, lo que solo causó que un país entero, toda la población se dividiera, y aún más. Una solución hubiera sido que el pueblo se una para todos protestar en contra del gobierno y reclamar sus derechos, pero no atacándose entre ellos mismos. Los actos de terroristas no trajeron ninguna consecuencia positiva al país, solo sembraron terror y caos y muertes